Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles el día de hoy en este martes, pues un poquito frío, ¿verdad? De las tardes de lectura. Yo también me estoy tomando, espero que todos estén tomando su cafecito, su tecito, hoy que está esta tarde medio fría y lluviosa, que está muy buena para leer, ¿verdad? Bueno, los saluda su amiga Mariana Ruiz Ledesma de ONPRI Tultitlán. Bienvenidos a las tardes de lectura. Hoy tenemos un clásico de la literatura universal, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Entonces, bueno, quédense para que platiquemos un poquito de estos cuentos medievales padrísimos de Geoffrey Chaucer. Bueno, primero quiero saludar y agradecer mucho el espacio a nuestra presidenta Alejandra del Moral Vela. Muchísimas gracias, presidenta, por estos espacios culturales para las mujeres. También un fuerte agradecimiento y un fuerte abrazo a nuestra presidenta de ONPRI Nacional, la maestra Monse Arcos. Muchísimas gracias. Y también a nuestra queridísima líder, nuestra presidenta de ONPRI en el Estado de México, la licenciada Diana Pérez Barragán. Muchísimas gracias por estos espacios. Bueno, los cuentos de Canterbury, les platico un poquito, los describe Geoffrey Chaucer. Él es un inglés de la Edad Media. Él nace en el año 1342, muere por ahí del año 1400. Y su narrativa es nueva, es fresca, porque él introduce este tema de los cuentos que ya se había visto antes en Las Mil y Una Noches, ¿no? Ya existía como tal el relato corto, pero lo que hace Chaucer es poner estos cuentos dentro de una misma situación. Entonces, por ejemplo, los cuentos de Canterbury son de una situación en común, que es una peregrinación hacia para venerar a San Anselmo de Canterbury. Y junto con Geoffrey Chaucer también encontramos el Decamerón de Boccaccio, en el cual, bueno, también es una situación en donde todos se reúnen para contar cuentos, pero en el Decamerón pues está esta situación de la peste negra. Entonces hagan de cuenta que es una cuarentena, y como nosotros pues también estamos en la cuarentena, nos reunimos a contar cuentos, pues así le hace Boccaccio con el Decamerón, y Geoffrey Chaucer le hace así con los cuentos de Canterbury. Entonces, aquí la idea de Chaucer es que cada uno fuera contando un cuento, ¿no? Dentro de esta procesión. Entonces tenemos un caballero, tenemos un monje, tenemos un molinero, tenemos reyes, nobles, tenemos religiosos, personas que jamás en la vida, bueno, como tal, no sería normal que se cruzaran. Sin embargo, como en las procesiones, pues todos son iguales, y Geoffrey Chaucer es este gran igualador, ¿no? Entonces, en lo que van hacia Canterbury, ¿no? Para hacer las fiestas de San Anselmo de Canterbury, todos ellos van a contar un cuento. Y este cuento, bueno, el ventero, es como el de la posada, en donde se quedan, es el juez. Aquí lo malo es que pues es un texto muy antiguo y solo tenemos el 30% de esta obra, de estos cuentos. La idea de Chaucer era hacer unos de ida y otros de regreso, entonces algunos están medio incompletos, solo tenemos el 30% de esta obra. Sin embargo, es divertidísima, y Chaucer de verdad que introduce algo que me parece fantástico, que es el perfil psicológico de cada personaje. Entonces cada personaje tiene que contar un cuento, y lo cuenta pues dependiendo de sus valores, ¿no? En este caso, ahorita vamos a platicar un poquito del cuento del caballero. Pero por ejemplo el monje pues tiene sus valores también. Hay un estudiante que también tiene como esta idea, y todos son de diferentes partes de Inglaterra, lo cual lo hace sumamente interesante, porque dentro de este perfil psicológico de los personajes, bueno, Chaucer los hace hablar como si fueran de ese, y tiene toda su psicología está basada en su origen. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, si lo ponemos en términos de México, ¿no? Si los cuentos de Canterbury fueran una peregrinación hacia, no sé, hacia la Basílica de Guadalupe, por ejemplo,
se escribiría, no, pues quien viene de Monterrey, pues tiene ese acento como bien duro, o los de Sonora, que parece que nos hablan así bien directos, y el de Veracruz tendría su acentito así. Todo eso lo hace Chaucer con una cantidad de personajes, bueno, padrísimos e impresionantes. Y otro tema fundamental en la narración es que tenemos distintos niveles narrativos. Tenemos un nivel narrativo, el cual es el cuento, ¿no? El cuento, bueno, la peregrinación, perdón. Y dentro de la peregrinación, cada personaje tiene una historia. Entonces esto nos permite jugar padrísimo, bueno, a Chaucer, con las ideas y con los personajes, y la historia se puede alargar o acortar y de plano decir, bueno, no sé, dentro de la fantasía o dentro del tema dependiendo de quién esté contando el cuento, pues llega un personaje que lo cierra y punto, ¿no? Acortar o alargar la historia. Eso es lo valioso de Geoffrey Chaucer, y bueno, que nos deja esta gran obra de la literatura universal, que son los cuentos de Canterbury. La semana pasada, si se acuerdan, platicamos de Edgar Allan Poe. Pues así Poe retoma muchísimo este tema de Geoffrey Chaucer, de los cuentos cortos, ¿no? Porque si bien no es una novela como tal, ¿no? O sea, es un libro grande y es el 30% solo, pero no es una novela como tal, porque la novela sí se involucran todos los personajes alrededor de una trama, de una situación, se conocen, y aquí en los cuentos de Canterbury sí y no. O sea, tienen relación en la peregrinación, pero los personajes de cada cuento, de cada uno de los que cuenta los cuentos, son separados, son diferentes. Entonces, bueno, es una cuestión muy interesante que introduce Geoffrey Chaucer a la literatura medieval, ¿no? Estamos hablando él ya de una baja edad media. Probablemente estos cuentos los describió por ahí de 1386, 1387. Y curiosamente Geoffrey Chaucer pues no era una persona, no era escritor, él era un clerk, que es como tal, ¿qué será? Pues pues una persona como que trabajaba para el gobierno o para personajes de manera privada, pero era como el vínculo entre los nobles y los plebeyos. Entonces cobraba rentas o cobraba impuestos. Esto era como la figura del clerk, y en sus tiempos libres pues Geoffrey Chaucer escribía. Y qué bueno que escribió, porque nos dejó esta gran obra de los cuentos de Canterbury. Entonces, uno de los cuentos, bueno, de mis cuentos favoritos es el del caballero, porque nos muestra una forma de amor, que es el amor medieval, el amor cortés, en el cual Geoffrey Chaucer, pues ya para Chaucer ya es tardío, ¿no? Ya es tardío como tal. El tema del amor cortés florece muchísimo en los años 1200 más o menos, y es este tema de pues conquistar a las mujeres y conquistar estas grandes doncellas, ¿no? Las grandes doncellas que tiene todo el tema del amor cortés. Entonces, el caballero, como representa los ideales de la nobleza, lo que hace es justamente esto, ¿no? En su historia, repetir los ideales del amor cortés. Y bueno, el amor cortés era un tema literario, porque en la Edad Media era un tema literario. Ya después el romanticismo se lo toma muy en serio, pero el amor cortés era un tema literario que, bueno, hasta tenía reglas. Entonces, el amor cortés se retoma del arte de amar de Ovidio. Muy curioso, Ovidio veía el amor como esta serie de juegos, ¿no? De juegos entre una pareja. Y después Andrés el Campellán, por ahí del año entre los 1200, hace todo un tratado que se llama el Tratado del Amor Cortés, ¿no? Este tipo de amor. ¿Y qué dice el Tratado del Amor Cortés? Bueno, el Tratado del Amor Cortés dice, aquí no hay que confundirlo, porque hablamos de romanticismo la vez pasada. El romanticismo sí es muy trágico. Los amantes se suicidan y bueno, hasta el autor vive este tema del amor muy fuerte. Pero en la Edad Media no, en la Edad Media es un tema literario y nadie ama así en la vida real. Pero es muy divertido leerlo, sobre todo porque estamos en la época de las cruzadas, entonces había muchas viudas
y solteras de 16, 17 años que les fascinaban estos relatos de amor. Entonces el amor cortés tiene reglas, ¿no? Como todo juego, porque es como un juego, tiene reglas. Entonces, tiene que ser un amor a primera vista, ¿eh? Nada de que, ay, pues voy a ver si lo conozco. No, lo ves y no, hombre, te entra la pasión, te entra el amor. Esa es una regla del amor cortés. Luego tiene que estar estratificado también este juego literario que bueno, mientras más difícil, mejor, ¿no? Entonces, si un príncipe se enamora de una plebeya o una princesa de un plebeyo, entonces, bueno, todo este tema de la estratificación está presente dentro del amor cortés. También el amor cortés tiene que ser sufrimiento. Y es que el que no sufre, no ama, dice este tratado del amor cortés. Entonces, bueno, también en este mismo sentido, pues tiene que ser un anhelo, ¿no? Es sufrimiento porque es un anhelo. Y como todo anhelo, aquí en el amor cortés no necesariamente tiene que ser recíproco, ¿no? Normalmente lo único que importa es la persona que ama. A veces las personas amadas pues ni en cuenta, ni se dan cuenta, pero bueno, es este tema de que sea el amor sufrimiento es porque viene de un anhelo, ¿no? Luego tenemos que detona una pasión innata, algo que ya había dentro de estos personajes, se despierta, como se le prende la chispa, ¿no? Y me suena mucho, por ejemplo, a lo que tenía Dante Alighieri y su gran musa Beatriz. A Beatriz, Dante la vio 3 veces en su vida y sin embargo, bueno, le dedicó su obra, le dedicó la Divina Comedia, le dedicó muchísimo porque este tema del amor cortés estaba muy de moda o bueno, era una forma de amar bellísima, entonces Dante se lo tomó literal y aunque vio 3 veces a Beatriz nada más, una de niño, una de joven y otra de adulto, bueno, él le dedica pues su vida y obra. Otro punto muy importante es que el amor tiene reglas, ¿no? Como todo juego, este amor tiene reglas. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Pues primero, que los que se involucren tienen que ser jóvenes, ¿no? Evidentemente, y es que nosotros nos ponemos a pensar en un Romeo y Julieta y pues tienen que ser jóvenes por esta irreverencia, por esta pasión, porque a veces pasan muchísimos años. Por eso el Quijote, que también toca estos temas de la caballería, ¿no? Del amor cortés, pues ya es como una sátira, porque pues, es un señor de 60 años, ¿no? O sea, el Quijote ya no puede ser como tan el caballero que busca a su doncella y del tema del amor cortés, porque pues ya no queda en estas reglas que sea la juventud, ¿no? Entonces se podría decir que pues es ridículo a esa edad el tema del amor cortés en la literatura. Sin embargo, Cervantes, bueno, lo desarrolla de manera crítica impresionante. Entonces es el periodo de las cruzadas, hay muchas personas que les gusta leer este tipo de cuentos, bueno, de relatos de amor cortés, y se dice que probablemente eran encargados por las reinas que pues así les hubiera gustado que las conquistaran, ¿no? Muchas reinas pues tenían la suerte de casarse con hombres que les gustaran, pero otras pues no, tenían que casarse por el reino, tenían que casarse por relaciones pues de la monarquía, de temas de la monarquía, no porque estuvieran enamoradas. Entonces pues eso les ayudaba como que a idealizar, ¿no? A un caballero que peleara por ella y que por ellas y que las buscara. Entonces, pues vemos muchos símbolos como un pañuelo, ¿no? El pañuelo que trae, la vi una vez, pero bueno, el pañuelo es el que está en mi corazón, que si se suelta el cabello es porque si accede o que vaya o que no. Hay otro tema también muy padre que es el de los celestinos o los alcahuetes, que por ejemplo en Romeo y Julieta, pues es esta señora que les deja la ventana abierta, ¿no? Entonces permite que los amantes se vean y también que hayan estos encuentros que pues son prohibidos y que el relato se vuelva chistoso, ¿no? A veces los alcahuetes son los chistoretes, entonces sale mucho el tema cómico con estos
con estos personajes. Entonces, bueno, vámonos al cuento del caballero. Es el primer cuento dentro de los cuentos de Canterbury. Ya les habíamos platicado, tiene el del molinero, tiene el del estudiante, ¿no? Tiene aquí el del hacendado y todos defienden sus ideales. Entonces, ¿el caballero qué va a hacer? Pues defender los ideales de la nobleza y de la caballería que están tan relacionados con el tema del amor cortés. Bueno, les voy a contar el cuento, pero no el final para que lo lean. Es un cuento relativamente corto, sin embargo, pues es de los mejores que han sido revisados muchísimas veces y bueno, como habíamos platicado, solo se quedó el 30% de la obra. Este cuento del caballero sí está completo, entonces pues es muy padre para analizarlo. Total, empieza el cuento del caballero, ¿no? Dice, bueno, yo voy a empezar con mi cuento, bla, 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 está en la posada. Ahora vámonos al escenario del relato del caballero. El caballero dice, había una vez un rey que se llamaba Teseo en la gran Grecia antigua. Y esto es muy importante y muy interesante porque si bien se sitúa el cuento en Grecia, pues en Grecia no había castillos, pero en este cuento la gente no se comporta como se comportaba en la antigüedad, ¿no? Son personas con mentalidades y temas medievales que lo sitúa el caballero en la antigua Grecia, ¿no? Y Teseo es una figura muy interesante porque para Chaucer lo pone como un rey, pero en la mitología griega, Teseo en las tragedias griegas muchas veces es el deus ex machina. Este término del deus ex machina es el dios que baja, el dios griego, el de la mitología, y resuelve el problema. Entonces, hay un problema muy fuerte entre los personajes, pero de repente el deus ex machina baja, pum, lo resuelve y se acabó, ¿no? Normalmente, en las tragedias griegas, al deus ex machina lo utilizaban para ya darle cierre a la historia. Para darle fin, tiene un cierre, punto, ahí se queda. Entonces Chaucer también utiliza este Teseo, pero ahora lo hace rey y no lo hace como un dios. Este personaje, el rey Teseo, cierra la historia de una manera que ahorita les vamos a platicar, muy interesante, con una lección moral. ¿Por qué? Pues porque el caballero tiene que ser moralizador, ¿no? Con este tema de los ideales de la nobleza. Entonces, bueno, tenemos cuatro personajes: el rey Teseo, su hija Emilia, y por ahí hay unos primos que se llaman Arcites y Palemón. Estos primos, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasa con estos primos? Se pelean por Emilia, correcto. Se pelean por amor, por Emilia. Entonces, ellos se la pasan 10 años, o sea, por eso tienen que ser jóvenes, ¿no? Bueno, en el tema de los caballeros, por eso tienen que ser jóvenes, porque se la pasan 10 años teniendo aventuras como muy heroicas, ¿no? Totalmente de la caballería, porque tienen que mandárselas a Emilia. Bueno, cuando lleguen con Emilia, tienen que demostrar que son dignos de estar con una señorita princesa tan grande como lo es Emilia. ¿Y Emilia qué creen? Pues ni en cuenta. Emilia no tiene cuenta de lo que Arcites y Palermón, que son primos y están peleando este amor, porque, bueno, ya habíamos hablado el tema de que el amor es sufrimiento, es un anhelo. Ella como tal no se quiere casar, pero tampoco sabe que se están peleando estos primos por ella o por su amor. Entonces, estamos hablando que el amor cortés es ficción. Por lo tanto, pues no importa si el objeto amado o la amada, la persona amada, no quiere casarse. Si lo contáramos desde la perspectiva de Emilia, ahí sí sería como un matrimonio forzado. Pero no, estamos viendo las cosas desde la perspectiva del amor cortés y en la ficción pues no importa. Entonces, ¿qué nos dicen estos tres personajes? Bueno, hay un conflicto entre primos, es bastante fuerte porque pues los dos están enamorados y el amor pues es uno en la vida y todo este tema del amor cortés. Entonces, se la pasan 10 años peleando, bueno, más que peleando, compitiendo con aventuras heroicas para llegar y decir, Emilia, bueno, a Teseo, que es su padre, Teseo,
yo soy una persona digna para casarme con su hija, yo Arcites o yo Palemón. Entonces, ¿qué pasa? Después de 10 largos años, o sea, estamos hablando que tenían 13 años cuando vieron a Emilia, porque aparte Emilia ni en cuenta, ¿eh? Entonces los dos primos la ven pasar y wow, se enamoran. Esta cuestión del amor a primera vista. Entonces, pasan 10 largos años, que estamos hablando que ellos tenían entre 13 y pasan 10 años, pues 23. Emilia, pues si ya pasaron 10 años para esa época, ya estaría como medio quedada, ¿verdad? Entonces van con Teseo y Teseo dice, bueno ya, o sea, lo inevitable, tienen que pelear por el amor de mi hija, enfrentarse cara a cara. Y los primos se quedan así de, chin, pues es que es mi primo, pero es el amor de mi vida, pero es mi primo, pero es el amor de mi vida, pero es la que quiero que sea madre de mis hijos. Y bueno, total, se enfrentan y como es el tema del amor cortés, tiene que haber, en efecto, un ganador, un perdedor, pero pues es un duelo a muerte. Es un duelo a muerte. Entonces está toda esta tensión de qué va a pasar con este duelo de los primos y en efecto muere alguien. No les voy a contar quién es para que lean el cuento, pero lo interesante es que, o sea, Emilia pasa de estar soltera a estar casada y a estar viuda en un mismo día. Entonces está muy interesante cómo el que gana, pues al final es el que muere, entonces el que pierde es al final el que gana, y todo este tema que nos trae muy intrigados Geoffrey Chaucer con este cuento del cuento del caballero, ¿no? Entonces, este amor tiene que ser sufrimiento. La poesía de Sor Juana me viene a la cabeza ahorita que hemos estado, que platicamos también un poco de Sor Juana. La poesía de Sor Juana también podría considerarse como amor cortés, ¿no? ¿Para qué me enamoras lisonjero? Si has de huirme luego fugitivo, me haces sufrir, me haces sufrir. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, bueno, Teseo, para dar cierre a este tema de que muere alguien y gana alguien, muere un primo. Entonces Teseo, el rey Teseo, les dice un discurso que es moralizador y que está basado en la consolación de la filosofía de Boecio. Geoffrey Chaucer conocía muy bien a este filósofo Boecio porque lo tradujo del latín al inglés. Ya el inglés que maneja Geoffrey Chaucer ya se entiende, ya es como un inglés medio, ya no es un inglés antiguo, por ejemplo, del Beowulf. Ese sí es un inglés bien difícil, ¿no? Y digo, en todas las lenguas pasa. Si nosotros en español, por ejemplo, tenemos el Mio Cid, ¿no? Que está escrito en inglés, en español antiguo, y bueno, está muy difícil. Pero Geoffrey Chaucer ya está como consolidando que amarre bien la lengua inglesa. Entonces, da este discurso, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es la consolación? Es la forma filosófica para hablar de la muerte, pero más allá de hablar de la muerte, como un tema de consolación para nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Y qué nos dice de la muerte? Bueno, nos dice, no te preocupes, la muerte no es una aniquilación, no es un estado de aniquilación. Es un estado de cambio, nada más, ¿no? No se preocupe por el ser que pues ha perdido la vida, porque no se aniquila, es un retorno, es un cambio y es un retorno al primer motor. ¿Y qué es esto del primer motor? Bueno, el primer motor ya lo había dicho, lo había platicado, lo había escrito Aristóteles. Es una tesis aristotélica en la cual este primer motor es la cadena de movimiento, ¿no? Que funciona siempre y cuando haya alguien que le empuje la primera vez. Entonces el primero que empuja sería Dios, ¿no? Entonces esta cadena del primer motor, o sea, Aristóteles no habló de Dios como tal. Ya después el cristianismo lo retoma esta tesis del primer motor de Aristóteles. Entonces, bueno, es Dios. ¿Y esta cadena de qué es? ¿De qué creen que es esta cadena? Bueno, de vida, sí, pero es una cadena de amor. Es una cadena de amor, porque el primer motor, si lo ponemos, ¿no? con Dios, que es amor, y que nos va empujando a todos a la vida, pues es una cadena de amor, ¿no?
Entonces, evidentemente, si partimos del amor, terminamos del amor y volvemos a partir del amor. Entonces, este primer motor, Dios es una cadena de amor y cada persona comparte el amor de Dios, ¿no? Para Boecio, lo más importante es el amor, ¿no? La gran cadena del amor. Y Chaucer dice, ya les dije quién muere. Bueno, Chaucer, Teseo, en el cuento dice, este personaje que se murió, no se preocupen, no va a ser olvidado y va a regresar al primer motor, que es, pues, Dios, ¿no? Entonces es una manera bellísima, ¿no? Algo muy curioso, Aristóteles pues no creía en los dioses griegos, pero sí creía en este primer motor que es el no movido que mueve, ¿no? El que nos impulsa a todos, ¿no? Y es que bien decía Aristóteles, dice, bueno, yo no conozco a esta entidad, no la entiendo, pero la conozco a través de la razón, a través de la filosofía. Entonces, bueno, Aristóteles genial, lo retoma Boecio y de Boecio lo retoma Geoffrey Chaucer para hacer este cuento del caballero con su final moral, ¿no? Con una moraleja moral y un mensaje tan bonito de decirnos, la muerte no es aniquilación, la muerte es un cambio de estado al primer motor. Nos vamos a volver a ver, todos compartimos este gran amor de la cadena de amor que nos da el primer motor. ¿Qué tal? O sea, hasta filosofía le metió Geoffrey Chaucer. Entonces, bueno, esta cadena de amor es fuerte, es estable, la existencia misma, ¿no?, de nuestra vida, pues implica nuestra muerte. Sin embargo, siempre va a haber un retorno al primer motor, que está hecho de esta cadena de amor. Bueno, el cuento del caballero es el único como tal moralizador, ¿no? Porque tiene en efecto los ideales de los caballeros, los ideales de la nobleza, ya poco a poco se va haciendo más chistoso, ¿no? Pero eso es lo padre, que uno puede leer la filosofía de la consolación de la muerte en el cuento del caballero y pues reírse muchísimo porque, no sé, hay un episodio pícaro que lo cuenta el molinero o incluso uno que habla de saber elegir, que me parece que es el cuento del fraile o del monje, en el cual, bueno, de una manera bellísima nos dicen hay que saber elegir en la vida y hay que ser prudentes y sobre todo hay que saber qué batallas vamos a pelear. O sea, muy importante, ¿no? Bien decía Sor Juana, el verdadero saber está en saber elegir y elegir lo más sano. Entonces, este cuento que les digo del fraile nos dice, bueno, es que hay batallas que pues no vale la pena pelear. Entonces, es una infinidad de temas, de verdad que yo les recomiendo muchísimo los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Y bueno, para ya terminar y cerrar este programa, los dejo con una frase de Chaucer que dice así: el amor es una cosa tan libre como el espíritu. ¿Qué les parece? Bueno, pues muchísimas gracias por vernos, por estar en estas tardes de lecturas, tardes lluviosas, ¿no?, para leer. Está muy rico ahorita ponerse a leer. Les recomiendo muchísimo los cuentos de Canterbury. Chaucer es grande de la literatura inglesa y pues nos estamos viendo en los próximos programas de las tardes de lectura. Estaba pensando a lo mejor y le podemos cambiar a una tarde de cultura que hablemos de Vincent Van Gogh o también hablar del expresionismo, de la metáfora, de la gran metáfora de la metamorfosis de Kafka. Entonces, bueno, ahí en los comentarios, ahorita los leo, ahorita nos ponemos a contestar. Ahí déjenos qué les gustaría, hablar de Van Gogh, hablar de Kafka o qué otros textos. Yo soy su amiga Mariana Ruiz de ONPRI Tultitlán. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias a nuestra presidenta Alejandra del Moral Vela. Muchas gracias a nuestra presidenta Monse Arcos y muchísimas gracias a nuestra presidenta Diana Pérez Barragán por estos espacios culturales, estos espacios de lectura para las mujeres de ONPRI. Muchas gracias. Saludos a mis amigos de Tultitlán y saludos a mis amigos de todo el Estado de México. Adiós.